Buenos días. Bienvenidos a la mesa de tesis Pobreza y Reactivación Económica, convocada por la Arquidiócesis de Monterrey y organizada con participación. En esta ocasión nos preside, como de ordinario, Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, y nos acompaña el licenciado Jesús López. Voy a empezar a compartir pantalla para dar la introducción al evento y posteriormente le daré la palabra a Monseñor Juan Armando para que nos dé la bienvenida y la oración inicial. ¿Qué es la mesa de tesis? La mesa de tesis es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Y esta dinámica debe concluir en una tesis de discernimiento y en pautas de acción. Llega a esa conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice de un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario es aportar al arzobispo y a sus obispos auxiliares un análisis confiable de temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. El objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 4 años, se han analizado 23 temas diferentes. Los elementos que integran una mesa de tesis son un dossier de base o una ponencia con evidencias de los hechos que deben ser analizados. En este caso, lo provee el licenciado Jesús. Una guía para el análisis, que en este caso lo provee la plataforma Mentimeter, a través de la cual entre todos los participantes construimos el análisis del tema. Y finalmente, un acta de tesis y de pautas de acción, que son los documentos y las conclusiones que resultan sea de la ponencia como de las aportaciones que hemos construido entre todos los participantes. Los miembros de la mesa de tesis son, en este caso, el presidente, Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Funjo como moderador, un servidor, el licenciado Marcial Padilla, director de Comparticipación. Y el ponente, el licenciado Jesús López Flores, subdirector de Análisis Económico y Financiero en Grupo Financiero Bajas. Es economista por el TEC de Monterrey. Es actualmente subdirector de Análisis Económico Financiero en Grupo Financiero Base, en donde coordina la elaboración de estudios macroeconómicos sobre México y Estados Unidos. También elabora pronósticos de distintas variables económicas y de tipo de cambio y analiza sectores para el crédito y riesgos del grupo financiero. Colabora frecuentemente con entrevistas en medios financieros como El Financiero, Reuters y Bloomberg. Da conferencias sobre temas económicos y colaboró con la doctora Gabriela Siller en el capítulo Todo lo que uno debe saber del tipo de cambio, de próxima publicación, en la compilación de lecturas de Lo que indican los indicadores, de Jonathan Heath. Y le cedo la palabra a Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes para que nos pueda dirigir un mensaje de bienvenida y la oración inicial. Monseñor. Gracias, Marcial. Nuevamente, buenos días a todos. Que Dios los bendiga mucho y gracias por estar aquí esta mañana acompañándonos en esta mesa de tesis, que como dice Marcial, es un ejercicio de pensamiento a partir de unos datos reales, de evidencias, que en este caso el licenciado Jesús nos va a compartir acerca de la situación económica, la reactivación económica en medio de todo esto de la pandemia, ¿verdad? Algo muy importante que quiero también subrayar es esta necesidad que tenemos de reflexionar, de discernir, de pensar a partir de los datos, ¿verdad? De los hechos, lo más claramente posible que podamos, a partir de los hechos. Ustedes saben que ahorita en las redes sociales de muchos lugares hay muchos pensamientos y creencias y propuestas que son pues confusas, que a veces no tienen unos argumentos suficientemente racionales, ni tampoco hay una cuestión de evidencia científica. ¿Y cuánto nos hace falta ejercer el pensamiento a partir de los datos, preguntando a expertos, para aquellos que no somos, tenemos la formación en muchos temas de la sociedad política, pero sí necesitamos ejercer hacer este ejercicio racional, ejercer el pensamiento crítico para encontrar luces. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para poder también encontrar dentro de toda esta situación la voluntad de Dios, las luces por donde caminar,
seguros hacia el amor, hacia la justicia. Vamos a iniciar en el centro de la oración inicial, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias, Marcial. Muchas gracias, Monseñor. Le cedo la palabra ahora al licenciado Jesús López para que pueda darnos la ponencia sobre pobreza y reactivación económica. Licenciado. Muchas gracias, Marcial. Muchas gracias, Monseñor. Y bueno, pues vamos a empezar directamente, sin tanto preámbulo con el tema. La intención de esta presentación es hacer una vinculación clara con los datos, entre los datos de pobreza que se acaban de publicar en fecha reciente del Coneval, el último estudio y resultados para 2020, con lo que estamos viendo desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? En específico, la secuencia de la presentación es la siguiente. Empezamos viendo la problemática de empleo, dado la pandemia y la recesión económica breve, pero al fin recesión del año pasado. El efecto que se ha dado en precios por disrupciones en cadenas de suministro y otros factores que vamos a comentar. Y la combinación de estos dos efectos deterioran la capacidad de consumo y obviamente elevan la pobreza. Nos pasamos al tema de pobreza, en donde vemos la metodología, la definición de pobreza multidimensional que utiliza el Coneval, y vamos viendo punto a punto los resultados y cuestiones relevantes del estudio. Y por último, riesgos que vemos hacia adelante asociados a la pobreza y a las proyecciones económicas que tenemos para México. Iniciando con las expectativas y con lo que estamos viendo de recuperación, pues hay que puntualizar dos cosas. Uno, ya sabemos, tuvimos una recesión económica severa en 2020, en el caso de México, al 8.3%. Hacia adelante, la proyección del Fondo Monetario Internacional es una recuperación del 6.3% para este año. Nosotros ya traíamos hecho 6.3% desde un mes atrás, y lo que se ve hacia adelante es principalmente que va a ser una recuperación económica accidental. Es decir, esto, que existen factores de riesgo que pueden incidir hacia abajo en el proceso de recuperación de la actividad económica global, ¿no? Esto no es algo exclusivo de México. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Principalmente que no todos los países pueden implementar medidas de política fiscal contracíclica, como lo han hecho algunas economías avanzadas. Y en segundo lugar, el que se han dado pues nuevos brotes de coronavirus, y obviamente la pandemia todavía está lejos de terminar. Entonces, hay mucha incertidumbre al respecto, y obviamente esto afecta hacia adelante las proyecciones. Por último, un factor que vamos a comentar más adelante, que es el factor estructural. La pandemia ocasionó varios fenómenos que hacia adelante inhiben o pueden afectar negativamente las expectativas de crecimiento. Dos de esos muy importantes. Uno es la inversión. La inversión se contrajo en varios países. En Estados Unidos todavía no logró una recuperación. En el caso de México es el rubro del PIB que trae más rezago. Y ya sabemos que si la inversión no se recupera, inversión fija, por supuesto, el crecimiento económico potencial se ve reducido en el largo plazo. Y un segundo tema es los efectos que tiene la educación. Como bien sabemos, en la mayor parte del mundo la gente se fue a casa, y obviamente eso tiene efectos negativos sobre los ciclos
de aprendizaje de niños en varias etapas de desarrollo, y no sabemos de qué manera eso puede afectar negativamente hacia adelante pues, su productividad, su capacidad de desarrollo educativo. Sobre todo pues, en las escalas de ingresos más bajas. Entonces, empezamos con la parte de empleo. Hay dos formas de ver los datos de crecimiento económico, o perdón, los datos de PIB, Producto Interno Bruto, que es lo que se produce en un país, bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado. En el caso de México, una forma preferida, pues, desde el lado de la oferta, que es sencillo, actividades primarias, secundarias y terciarias. Primarias son actividades agrícolas, principalmente. Secundarias se encuentra construcción, manufacturas, y terciarias son servicios y comercio. Lo que estuvimos viendo el año pasado es que la caída más severa en las actividades secundarias, porque si bien recuerdan, cuando se dio el gran confinamiento en la primera parte del año, las empresas más grandes son las que enfrentaron reglas más astringentes. Entonces, evidentemente las constructoras pararon sus actividades, algunas plantas manufactureras pararon sus actividades, y eso se vio reflejado en una caída fuerte de las actividades secundarias durante el segundo trimestre, que es la línea azul. Las actividades terciarias tuvieron una caída mucho más suave, pero han tenido una recuperación más lenta. ¿Cuáles son las actividades las terciarias? Las terciarias son pequeños negocios del sector servicio y comercio. Hay también grandes negocios, por supuesto, pero está mucho más fragmentado ese sector. Entonces, no todos cerraron tan rápido, por eso la caída inicial no fue tan fuerte. Muchos son negocios de subsistencia para familias, pero por otro lado, al momento en el que se va reactivando la economía, pues bien sabemos que en el sector servicios es donde hay mucha más interacción persona a persona, y eso dificulta que se dé un proceso de reapertura. Entonces el sector servicios tomó más tiempo, ha tomado más tiempo en recuperarse, en particular servicios de esparcimiento, servicios de recreación y actividades de restaurantes y hotelería. Entonces, eso lo vamos a ver reflejado más adelante en los datos de pobreza regionalizado, en donde pues sí los estados más dedicados al sector servicios son por mucho los más afectados. Otro enfoque que también nos ayuda mucho a entender los impactos sobre la actividad económica es el de la demanda agregada. Digo, no es intención darle clase aquí, algunos de ustedes deben estar familiarizados con esto, pero el PIB se puede desagregar, además de lo que vimos hace un momento, de esta forma. PIB es igual a consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones. Y dependiendo de cómo se vaya desempeñando cada uno de esos rubros, podemos ver o medir hacia dónde va el crecimiento económico. En 2020, pues, el consumo privado fue uno de los rubros golpeados, una contracción del 11% con respecto a 2019. Obviamente, el que se hayan perdido empleos tuvo un efecto severo, y esto se recupera en el 2021. Creemos que esto va a ocurrir hacia el 2020. En cuanto a gasto, esta la vamos a ver más adelante, pero solamente quiero que se enfoquen en la línea de la flecha. Es el porcentaje del PIB del país que se invirtió en política fiscal contracíclica. En Estados Unidos, todos sus paquetes de apoyo, medidas de apoyo por desempleo adicionales, estímulos directos a la población y paquetes de infraestructura equivalen más o menos al 27% del PIB, que es lo que se produce en un año en ese país. En el caso de México, perdón, no, es que en algunos momentos se corta un poquito el audio. No sé si fuera posible que pudiera hablar un poquito más lento para que quede bien en la grabación. Sí, cómo no. Muchas gracias, perdón. Sí, cómo no. Gracias. Una disculpa. Estaba comentando que en el caso de México, pues no se implementó como tal una política fiscal contracíclica. Aquí no se anunció ningún paquete. El año pasado sí se anunció un adelanto del gasto de lo programado para el 2020, pero eso no equivale a gasto adicional. No hubo endeudamiento y no hubo realmente un esfuerzo por elevar el gasto como política fiscal contracíclica. Ese 0.36% del PIB equivale a un faltante de gasto público de lo programado el año pasado. Entonces, pero un excedente, se excedió ligeramente el gasto de lo programado, entonces lo podemos comentar como, bueno, gastaron un poquito más de lo que se tenía previsto, pero realmente se ajustó
el gobierno a la programación. Entonces, gasto público no fue una fuente de crecimiento, ni lo ha sido. Inversión fija bruta, pues es el más afectado, como les comenté hace un momento, una contracción del 18.6%, y sí la proyectamos que se va a recuperar hacia el 2023. Y por último, las exportaciones, que son el foco verde de la economía mexicana, ¿no? Las exportaciones tuvieron una contracción del 9.7%, no petroleras, que es la mayor parte, 8.3%, y se recuperaron el año pasado. En lo que va de este año se ha comenzado a ver un declive, se han contraído ya varios meses consecutivos por un motivo de disrupción que les comenté hace un momento en cadenas de suministro. Es decir, la actividad económica se paró el año pasado, y al momento en que todo empieza a marchar de nuevo, pues resulta que la oferta, es decir, toda la producción, el lado de la producción a nivel global de bienes y servicios, principalmente de bienes, no lo puede hacer al mismo ritmo. Entonces es una lección histórica, no hay obviamente en registros recientes una pandemia como esta. Entonces ya sabemos en economía que la demanda se reactiva mucho más fácil que la oferta, ¿no? Si uno dice, oye, es que quiero unas palomitas de maíz, pues yo las quiero en el momento, ¿no? Que se me antojan. Entonces ya creé la demanda, pero la oferta pues implica comprar las palomitas, ir, preparar, entonces es más complicado. Entonces escalemos esto a la industria automotriz, por ejemplo. Entonces es mucho más complejo todo el proceso, y no se diga pues para muchos otros productos. Entonces estamos viendo que si bien fue lo que más rápido se recuperó, pues sigue estando ahí ligeramente desacelerado. Nos pasamos a la parte de puestos de trabajo o empleo. La pandemia tuvo un efecto negativo severo por el lado del registro, porque este es un registro del IMSS. Se perdieron cerca de 280,000 empleos en 2000. Perdón, no, estos son registros, creación mensual de empleos. Hacia el 2020, por allá de junio, hubo una pérdida significativa en el segundo trimestre, y hasta ahorita todavía no se logró la recuperación completa. Lo que estamos viendo es que en lo que va, en los primeros 7 meses de 2021, se han recuperado 520,000 empleos, pero todavía faltan 321,000 empleos por recuperarse a nivel nacional para llegar a niveles prepandemia. Es decir, todavía hay una cantidad importante de gente desempleada, que no es que sea gente que está completamente desempleada, mucha gente se fue al autoempleo. Otra cosa importante a destacar de los datos más recientes del IMSS, la creación de empleo durante junio, que fue muy elevada, 116,000 empleos, fue la mayor en registro, pero esto se debe principalmente a la creación de empleos o puestos permanentes. Se está viendo una destrucción de puestos eventuales y sustitución de empleos permanentes. ¿A qué se debe esto? La recuperación que estamos mencionando, pero también a la legislación. Si recuerdan la ley del outsourcing, que canceló por ahí o prohibió que varias empresas tuvieran gente subempleada en actividades que son directas de la operación o esenciales. Entonces las empresas están haciendo ese traspaso. Entonces obviamente se va a ver un crecimiento y el siguiente mes, que es agosto, que estamos ahorita, en empleo permanente. Recuperación del empleo por estado, ahí sí es sumamente heterogéneo. Desde el año pasado se vio esto. A la fecha, con respecto a niveles de febrero de 2020, es decir, previo a la pandemia, los estados más afectados son estados, uno, los más grandes, y dos, los que tienen un componente más grande del sector servicios en su actividad económica o en su economía. Quintana Roo, por mucho, trae un rezago del 8.5% con respecto a niveles prepandemia. Ya sabemos que Quintana Roo es principalmente hotelero, principalmente dedicado al sector servicios. También se ha tenido una recuperación más rápida, aunque es un estado mucho más pequeño, Baja California Sur, que trae todavía un rezago de 1.2%. Se ha visto una recuperación más rápida en ese estado porque hay un flujo de estadounidenses muy grande para esa región, entonces por eso se ha recuperado más fuerte. Y en el mes de julio, ambos estados, Quintana Roo y Baja California, son los que tuvieron avances anuales más fuertes, ¿no? 17% y 10.8%. Pero además la idea de esto es mostrarles cómo la actividad económica, o sea, están concentrados en el sector servicios y sobre todo sectores de recreación, esparcimiento, son los que, son los que más han tardado en recuperarse
durante o después de la pandemia. Otros estados grandes que vale la pena destacar: Ciudad de México, Puebla, el estado de Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México, que pues son estados con una buena parte de la población mexicana que todavía trae un rezago significativo en la recuperación. Por el lado positivo, y muy brevemente, Nuevo León y Baja California, que ya tienen una recuperación completa, que ya están de hecho en niveles de empleo por afiliados por arriba de los niveles prepandemia, y es debido a las exportaciones. Son estados principalmente exportadores dedicados al sector, tienen un sector de servicios muy grande, pero el core de la actividad económica es manufacturas. Entonces, eso es lo que nos permitió recuperarnos relativamente rápido. Puestos de trabajo afiliados al IMSS en Nuevo León, como les comentaba hace un momento, con respecto a niveles prepandemia, tiene una recuperación cercana al 1.5%. Y bueno, se observa la misma dinámica, ¿no? Puestos eventuales han disminuido, puestos permanentes han subido, pero es por un tema de legislación. Ahora, no es la imagen completa, los datos del IMSS no son la imagen completa. ¿Por qué razón? Porque la actividad económica, bien sabemos, también hay informales, hay gente que está en situación de subempleo, y lo que se vio, bueno, la manera de medir esto es a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y lo que se observa aquí, yo quiero que se concentren en la gráfica que está del lado derecho, que es la gente afectada laboralmente por la pandemia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? La suma de gente que está en situación de desocupación, la gente que está fuera de la población económicamente activa, es decir, que dejaron de buscar trabajo, que se salieron del mercado laboral, pero que están dispuestos a trabajar, y la gente subocupada, es decir, gente que pues tenía una situación de empleo más favorable antes de la pandemia y que ahorita pues trabaja medio tiempo, que está en una situación de subempleo. Entonces, hicimos una suma muy sencilla de cuánta gente que no estaba en esa condición ahorita pasó a esa situación después de la pandemia. Y vimos que inicialmente se fue hacia 21 millones de personas, que es muchísimo por el impacto inicial, y se ha ido recuperando. Pero hasta el mes de junio, todavía cerca de 4.7 millones de personas cumplen con esos criterios. Es decir, en México, cerca de 5 millones de personas ya se ha mantenido ahí estable, como que la recuperación se estancó desde el mes de marzo. Están en una condición peor de lo que estaban antes de que iniciara todo el tema de la pandemia. Entonces, es un punto significativo y que obviamente afecta la capacidad de generar ingresos de la población. Para el estado de Nuevo León no hay datos mensuales, los datos son de frecuencia trimestral, y lamentablemente en el segundo trimestre de 2020, por el tema de la pandemia, la encuesta tiene un hueco. Como quiera, sí se puede complementar esa serie y así se hace un estimado de cuánto fue la pérdida de empleos durante ese periodo, y estuvo entre 380 y 530 mil personas que se vieron afectadas bajo los mismos criterios: subempleo, desocupadas y disponibles. A la fecha, el segundo trimestre de 2021, son 196 mil personas, estos datos se publicaron el día de ayer, son alrededor de 200 mil personas que están en una situación más desventajosa que lo que estaban antes de la pandemia. Pero me acabas de decir que el IMSS ya se recuperó. Sí, pero esos son los empleos del IMSS, y ahí no estamos viendo si hay subocupación o si está en una situación más desventajosa. Simplemente son contratados y con un registro en el Seguro Social. El tema de precios, que es el segundo punto que se me hace relevante aquí destacar, es, pues estamos viendo presiones inflacionarias significativas con efectos sobre la capacidad de consumo de la población. Y dicen, bueno, ¿cómo es posible que estemos viendo presiones inflacionarias si la economía se vino para abajo? Bueno, básicamente lo que vimos es, el año pasado, la curva de demanda agregada que tienen ahí ustedes enfrente, que es la línea que es descendiente, dependiente negativa, observó un movimiento, un desplazamiento hacia la izquierda. Es decir, se redujo la demanda, todo el mundo se encerró porque la actividad económica se detuvo, los ingresos bajaron, subió el desempleo y tuvimos disminuciones en precios. Y recuerdan que las inflaciones el año pasado, en el segundo trimestre, se fueron a niveles del 2%. Dicen, oye, la inflación está muy baja. Pues sí, porque es un fenómeno macroeconómico. Pero la actividad económica se fue recuperando, la demanda se ha ido recuperando gradualmente, y lo que vimos es que en aquel entonces otra cosa que también se frenó fue la oferta. La producción en muchas plantas se detuvo, se recanalizaron recursos hacia otras actividades económicas,
El tema, por ejemplo, los semiconductores tiene que ver con esto, se hicieron contratos para otras industrias, y para el caso de automóviles e industrias que estaban ya usando los meses anteriores, pues no había disponibilidad. Entonces se empiezan a ver escasez de ciertos insumos, y esa escasez ocasiona que haya un efecto de la oferta agregada, es decir, un desplazamiento hacia la izquierda. No es en sí un desplazamiento severo, pero sí se da ese efecto en algunos sectores, y obviamente los precios empiezan a subir. Otro fenómeno, además de eso, es el de las materias primas. La actividad económica, comentamos en un principio, la recuperación ha sido diferenciada, es decir, no todos los sectores se han recuperado al mismo ritmo, no todos los países se han recuperado al mismo ritmo tampoco, y algunos que lo han hecho muy rápido están demandando más de ciertos productos o materias primas. ¿Qué materias primas han tenido un incremento fuerte? Sobre todo en países de Asia, en específico China. Metales industriales han tenido un incremento en su demanda. También energéticos, entonces los precios del petróleo, precios de gasolina, precios de gas tuvieron incrementos significativos. Y granos, principalmente trigo, soya, maíz, han tenido incrementos también muy, muy importantes. Entonces, esto es a mediados de esta semana que hice esta actualización. En el caso de los precios de gasolina, tienen incrementos en el año arriba del 50%, comparando con ya niveles post pandemia, o sea, ya estaban en recuperación hace un año los precios, entonces han seguido subiendo. Y en el caso del maíz, un incremento muy fuerte en los mercados internacionales del 65% al día de ayer. Entonces, son incrementos muy fuertes de productos que se utilizan para la producción de muchos bienes y servicios y para la producción de alimentos básicos. Nada más que mencionar el caso del gas LP, por ejemplo, está estrechamente vinculado al precio del propano internacional, que también ha tenido incrementos a la par del WTI. Entonces, esto tiene efectos negativos sobre la canasta básica de consumo en todo el mundo y pues, en México también. Otro fenómeno que ha ocasionado incrementos en precios fuerte y que es un riesgo vigente ahorita son los fletes marítimos. Ha habido interrupciones en actividad en algunos puertos clave, en China sobre todo y en la costa oeste de Estados Unidos. Las tarifas o los fletes de contenedores de 40 pies han tenido, digo, es la medida disponible en Bloomberg, hay de 20 pies también y más chiquitos, pero es nada más una fotografía de cómo los fletes han subido de precios que rondaban los $2,000, $3,000 por contenedor a precios que están ya por arriba de los $12,000, $14,000 en algunos casos, en ciertas rutas entre países occidentales y China. Estamos hablando de incrementos que son 200, 300, hasta 500 y 600%. Obviamente estos incrementos en costos de transporte se ven reflejados sobre los costos de los productores, y al momento en el que tienes incrementos en costos del productor, algunos de estos, dependiendo de la fuerza de la demanda, se trasladan al consumidor. Entonces, pues obviamente se llama inflación, ¿no? Forma parte de la inflación, igual que lo que comentamos en un principio. Puertos con retrasos significativos, no me voy a ir con toda esta diapositiva si les interesa, pero pues en China el puerto de Yantian hace un par de meses, en mayo, recientemente tiene un poco más de una semana el puerto de Ningbo, que también hubo cierres porque hubo contagios ahí. Y estamos hablando de puertos clave, o sea, puertos en la zona de Shenzhen, puertos hasta el lado de Shanghái, el puerto de Ningbo. Y esto pues frena completamente las operaciones. Hay barcos que están ahí literalmente esperando, digo, más de 350 barcos alrededor del mundo a mediados de esta semana, que no pueden acercarse al puerto porque hay cola, así, simplemente eso. Entonces, pues obviamente hay también ajustes de itinerario, se retrasa todo, hay incrementos en demanda por la reactivación económica al mismo tiempo, entonces hay una reducción de oferta y un incremento de la demanda, lo que les comentaba hace un momento. Y bueno, ¿en qué se refleja esto para el caso de México? ¿Cómo lo podemos entender? La manera más básica es viendo directamente la inflación, ¿no? Los precios ya están, la inflación anual, viéndolo por quincena, ya alcanzó el 5.86 en la segunda quincena de julio. Esto se actualiza la siguiente semana.
Precios donde se han visto incrementos más fuertes, tiene todo el sentido del mundo. Las mercancías alimenticias y no alimenticias, con una inflación anual del 6.2 y 5.3% cada uno. Servicios, si se fijan, prácticamente se han mantenido estables porque el sector servicios trae un rezago, pero si nos vamos al rubro de otros servicios, si hubiera forma de darle clic ahí y abrir eso, nos daríamos cuenta que ahí sí hay presiones inflacionarias en algunos en particular, tarifas aéreas, restaurantes, hoteles, por la reactivación que se ha dado en los últimos meses. Entonces hay más presiones en precios, pero no es que haya riesgo por ahí, sino principalmente en mercancías alimenticias y no alimenticias. Y por último, frutas y verduras, pecuarios, con incrementos importantes, y energéticos, que tiene una inflación del 14.3%. Al interior, precios de la gasolina y gas LP, que son los que traen incrementos más severos. Si se fijan, es prácticamente resumen lo que vimos hace un momento, ¿no? Los precios de mercancías, debido a tarifas, debido a problemas de oferta, tienen incrementos. En la parte de no subyacente, vemos incrementos en precios de materias primas, de frutas y verduras, granos y productos pecuarios, y energéticos, que también tienen que ver con commodities. Entonces, todo se ve reflejado en la realidad de todos nosotros. Inflación quincenal, una fotografía que es todavía un poco más preocupante, trae tendencias al alza y presiones significativas. Desde mayo, si se fijan, ¿cuántos años que no veíamos una inflación quincenal tan elevada? ¿Qué es la inflación quincenal? ¿Cuánto subieron los precios de los productos de esta quincena con respecto a la quincena inmediata anterior? Y resulta que pues ya van 6 quincenas consecutivas que, digo, con excepción por ahí de la segunda quincena de junio, todas las demás quincenas en la inflación subyacente, que es la que determina la trayectoria de la inflación en el largo plazo, o sea, si nos regresamos, son las mercancías y los servicios, se han ubicado en sus niveles más altos en más de 20 años. O sea, hace 20 años que no se veía quincena tras quincena, una inflación quincenal tan elevada. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Pues que hay un fenómeno macro que está ocasionando presiones en precios que no son, o sea, dicen, son transitorios. Pues sí, porque la economía está atravesando por un periodo de recuperación y de reajuste, pero transitorio no quiere decir rápido, ¿ok? Entonces, eso obviamente afecta también al bolsillo de todo el mundo. El caso de la no subyacente no quiere decir que no preocupen. No subyacente me refiero a agropecuarios y energéticos. Esos por lo general son mucho más volátiles. Históricamente el precio del tomate fluctúa muchísimo, cualquier producto agrícola, y energéticos también, porque siempre hay choques de oferta y demanda en ese mercado. Pero pues no hay que ignorarlos. Y por último, bueno, la proyección de inflación que tenemos es una proyección que considera 5.82% anual para el mes de diciembre. El objetivo del Banco de México es la línea verde, que es el 3% hasta la parte de abajo, y el rango de variación o intervalo de variación del Banco de México es del 2 al 4%, 3 más menos 1%. Entonces, si se fijan, la proyección es que nos vamos a quedar con una inflación por arriba de 4% probablemente todo el 2022. Algunos traen proyecciones un poquito más benévolas, que se puede ubicar por debajo del 4% a mediados del 2022, pero la verdad es que los choques hacia adelante son inciertos, entonces es una proyección muy lejana. Y ya estaríamos alcanzando niveles dentro del rango del Banco de México hacia finales del 2023. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a ver presiones en precios transitorias, pero no rápidas, que es distinto. Pobreza multidimensional, que es el tema principal aquí de esto. Entonces, ¿de qué manera los otros dos temas que acabamos de tocar le afectan a la pobreza? Entonces, vamos a empezar primero con definiciones de pobreza, resultados generales y carencias sociales. El tema de inseguridad alimentaria, que lo quisiera ver aparte de los resultados generales, qué son las líneas de bienestar, ingresos promedio y por transferencias y cuáles han sido los resultados ahí. Pobrezas por grupos específicos que se han visto más afectados y que traen afectaciones históricas estructurales. Incrementos de la pobreza por estado, que se puede ver de manera absoluta y relativa. Población en pobreza extrema, pobreza general y pobreza extrema por estado, y por último las carencias sociales. Pensando en las definiciones de pobreza, es muy importante hacer un alto en este tema. Supongo que algunos pueden estar familiarizados con este tema, algunos otros no. El Coneval utiliza una medida multidimensional de pobreza. No es nada más decir, este es pobre porque gana menos de tanto y aquel no es pobre porque gana más de tanto, ¿no? Son dos criterios que se empatan
y miden cosas distintas. Por un lado, la situación de pobreza. La definición de pobreza de Coneval en su sentido más amplio es cuando se cumplen dos criterios. En el criterio de bienestar económico, que su ingreso o el ingreso de la persona es inferior a la línea de pobreza por ingresos, que es una línea de pobreza que ellos determinan, está aquí en la parte de abajo en la tabla, y para las zonas rurales es de 22,653 pesos mensuales. Para el caso de las zonas urbanas, 3,767 pesos mensuales. Tienes que ubicarte por debajo de esa línea. Pero adicionalmente tienes que tener una carencia social, que viene en la siguiente diapositiva, al menos una. Si no cumples con eso, no eres considerado pobre, aunque sí tengas una carencia de ingresos. La pobreza extrema, por otro lado, se define como estar por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos, que es más baja, es básicamente la canasta alimentaria, que son 1,383 pesos en zonas rurales, 1,810 en zonas urbanas, y al mismo tiempo tienes que presentar 3 carencias sociales, no nada más una. ¿Cuáles son las carencias sociales? Las siguientes: rezago educativo, o sea que no tienes educación básica obligatoria; acceso a servicios de salud; acceso a seguridad social, básicamente seguro, pensión; calidad y espacios de vivienda, que tu vivienda no tenga alguna de las siguientes características: piso de tierra, techo de lámina, muros de embarre, carrizo, bambú, palma, cartón, o hacinamiento, condiciones de hacinamiento, ¿no? Cantidad de personas de 2.5 o más por habitación. Ojo, quiere decir, si tienes una casa con 10 habitaciones y en una habitación duermen 3 personas, no quiere decir que haya hacinamiento, sino que se refiere a todas las habitaciones de la casa. Acceso a servicios básicos de vivienda, el tema de que no tengas servicios básicos, lógico. Y acceso a alimentación nutritiva y de calidad, que es una métrica que se apoya en la encuesta de ingreso y gasto de los hogares. ¿Cuáles son los resultados de esto? Ya entendiendo las definiciones de pobreza en su sentido amplio, que es la pobreza moderada y la pobreza extrema, y bueno, obviamente la suma de las dos. La pobreza las personas en situación de pobreza, el porcentaje de la población pasó de 41.9 a 43.9% a nivel nacional entre 2018 y 2020. Son 3.76 millones de personas, de acuerdo a las medidas del Coneval. Y el incremento más fuerte se dio en la población en situación de pobreza extrema, es decir, los que tienen ingresos por debajo de la línea alimentaria y que además tienen 3 carencias sociales. ¿Ok? ¿A qué se debe esto? Ya vimos, por un lado se vieron afectados los ingresos de la población, pero por otro lado también hubo un incremento en las carencias, que no lo hemos abordado. Y se ve un sesgo hacia afectaciones a las personas de ingresos más bajos. Es decir, si nos fijamos en la gráfica del lado derecho, vemos que la población en situación de pobreza moderada subió 1.6 millones de personas, 1.7, pero la población en situación de pobreza extrema fueron 2.1, es decir, más gente se suma a la pobreza extrema, a pesar de que el rubro de pobreza más grande es el de pobreza moderada, es decir, no tanta gente cayó de situación fuera de pobreza hacia pobreza moderada como la que cayó de pobreza moderada a situación de pobreza extrema. En pocas palabras, si ya eres vulnerable, pues obviamente todo el evento del 2020 te pegó con más severidad. Viéndolo en millones de personas, aquí un tema simplemente para poner en contexto del país: nada más 29.8 millones de personas no son pobres y no son vulnerables. Aquí hay que tener en cuenta que las definiciones de pobreza podías cumplir con algunas de estas definiciones, con algunos de los puntos, pero no clasificar como pobre. Si recuerdan, puede darse el caso en el que no cumplas con ningún criterio de carencia social y que resulta que si tienes ingresos por debajo de la línea de pobreza moderada. Entonces, oye, pues ¿qué soy? ¿Soy pobre o no? Pues no, eres una persona vulnerable por ingresos, ¿sí? Que estás ahí entre esos 11.2 millones de personas. Y está el caso de la gente que seguramente no tiene, la gente que no tiene vulnerabilidad de ingresos, pero que sí tiene carencias sociales. O sea, hay hacinamientos, su piso es de tierra, su techo es de lámina, no tienen algún servicio básico o, más importante, no tienen aforo, pensiones, no tienen servicios de salud.
Y esos dos rubros, pues, son los más críticos en lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en resumen, el 76.5% de la población es pobre o vulnerable por ingresos o carencias sociales. Es decir, nada más los que están ahí en clarito son los pobres, pero los que están de este lado, 30 millones más 11 millones, o sea, prácticamente 41 millones de personas, tienen algún grado de vulnerabilidad. Y población con alguna vulnerabilidad, pues ahí está la suma, ¿no? Ya sean pobres o no pobres, pues en 2020 son 96.9 millones de personas, que es muchísimo, es la mayor parte de la población. Si se fijan, la gente que no es pobre ni vulnerable prácticamente se mantuvo estable y el crecimiento de población o el crecimiento de la población del país en esos dos periodos, pues se vio reflejado principalmente en población con algún grado de vulnerabilidad. No quiere decir que todos los que nacieron son pobres o vulnerables, no. Solamente quiere decir que pues si hubo gente que nació a lo mejor en algún sector no pobre y no vulnerable, pues sí hubo ahí un crecimiento de 29.3 a 29.8, pero gente que no era pobre ni vulnerable se pasó hacia algún grado de vulnerabilidad. ¿En dónde se ve la afectación más severa? En las carencias sociales, que yo creo que este es uno de los puntos más fuertes, más allá de que sean más pobres o no. Son los indicadores de carencia social. Principalmente dos. Uno, carencia por acceso a seguridad social. No hubo un incremento, pero no hay que pasar por alto que más del 50% de la población no tiene un programa o no está inscrito en ningún programa de seguridad social, no tiene un seguro de ahorro, ni de su empresa, ni de su trabajo. Son gente que está en la informalidad y que pues están desprotegidos para la edad adulta. Y por otro lado, yo creo que el más severo de todos, se ha mencionado muchísimas veces en medios en los últimos días, es la carencia por acceso a los servicios de salud. 15.6 millones de personas dejaron de tener servicios o de estar inscritos en un servicio de salud entre 2018 y 2020. Y muy importante, esto no está asociado directamente con la pandemia del COVID-19. Sí hubo gente que pasó a la informalidad y hubo gente que perdió por ahí servicios de salud, como lo vimos en la parte del IMSS, pero no 15.6 millones de personas. ¿Okay? Esto tiene más que ver con la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI, en donde una cantidad importante de personas pues se quedaron fuera de ese servicio de salud. Muy importante también aquí, el Coneval no mide calidad de los indicadores. Es decir, si tú estás, o una persona, un individuo está, por ejemplo, tiene servicios de educación, no tiene rezago educativo, porque resulta que el niño que está en la sierra de Oaxaca, pues sí va a la primaria y todo, pero resulta que es una primaria de 3 horas allá en la sierra con un maestro y como puede, ¿no? Pues el registro no, sí va en orden y sí no hay rezago educativo. Y te lo cuenta igual que el niño de San Pedro que va al irlandés. Entonces, obviamente la calidad de esos dos servicios no son iguales y el Coneval te los va a agarrar como iguales. Eso es otro tema todavía de mayor profundidad. Pero en resumen, por carencia, la mayor preocupación que hay en servicios de salud. Y aquí está la desagregación, ¿no? La población afiliada al Seguro Popular en millones de personas en 2018, 52 millones. Población afiliada al INSABI, 34 millones de personas. Es decir, pues ahí hay un faltante significativo por temas de cambios institucionales, no por temas de la pandemia. El tema de seguridad alimentaria, Coneval tiene unas tablas donde desagrega la información, más allá de lo que se vio en la tabla que acabamos de presentar. Cómo determinan ellos si hay seguridad alimentaria o no, es a través de una encuesta de ingreso y gasto de los hogares, que es del INEGI, en donde hacen las siguientes preguntas, no voy una por una, pero el ejemplo de preguntas, y para poner en contexto, es: en los últimos 3 meses, por falta de dinero, usted o algún adulto de su hogar tuvo una alimentación basada en una poca variedad de alimentos. Entonces responde sí o no, y así todas las preguntas hacia adelante, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántas preguntas respondas afirmativamente, te va catalogando en un grado de inseguridad alimentaria, ¿no? No tienes inseguridad, o sea, pues respondiste que no todas, o tienes inseguridad leve, moderada o grave, dependiendo también de la estructura del hogar, si son adultos y menores o solamente adultos.
Y los resultados se observa que casi 3.4 millones de personas subió en inseguridad alimentaria leve, es decir, tienen situaciones de alimentación con más precariedad, inseguridad alimentaria moderada, 1.1 millones de personas. Entonces, básicamente ahí se concentra ese incremento. Si hay una discrepancia con los datos de seguridad alimentaria es porque no estamos tomando en cuenta aquí el incremento de la población entre los dos periodos. Líneas de bienestar, muy importante enfocarnos aquí en la parte de canasta alimentaria porque es donde vamos a hablar más adelante del tema de inflación. Las líneas de bienestar van cambiando a través del tiempo, dependiendo de cómo se va reestructurando la canasta, los productos que están dentro de la canasta, pero también pues, los precios de esa canasta, ¿no? Entonces, si tus ingresos se mantienen estables en el tiempo, pues va a haber un momento en el que la canasta alimentaria te va a alcanzar y obviamente puedes pasar a ser pobre por ingresos. Ahorita ya lo comentamos en un principio, cómo se ubican las canastas en zonas urbanas y rurales, la alimentaria y la alimentaria más no alimentaria que venía en la tabla de arriba. Si nos ponemos a hablar de los ingresos, nos vamos a dar cuenta de un tema muy importante que es el de las transferencias. El ingreso promedio de la población en 2020 bajó 333 pesos per cápita. Esto es rural y no rural, o sea, mezcla los dos. Ubicándose en 4.514 pesos mensuales. Y si se fijan en casi todos los rubros, el más importante, que es el de remuneraciones por trabajo subordinado, tuvo una disminución de 313 pesos. Todo esto es resultado de menos horas de trabajo, gente que se quedó sin empleo, entonces reducen sus ingresos, ¿no? Pero inclusive en casos de ingresos de trabajo independiente hubo disminuciones. O sea, no solamente la gente empleada, sino la gente que estaba autoempleada o en informalidad también tuvo una afectación en sus ingresos, ¿no? Y por otro lado, lo que vemos es las transferencias. Transferencias aquí hay que tener cuidado porque incluye que si el primo te dio dinero, que si las remesas, que si ingresos del gobierno, transferencias del gobierno, tuvieron un incremento, 103 pesos. No es el rubro más importante, pero es un rubro relevante, es el segundo más relevante. Y lo que vemos es, ok, hubo un incremento en transferencias, puede tener que ver con remesas, pero resulta que si vemos ha crecido, bueno, se implementaron programas de transferencias directos a grupos de población desde que empezó el gobierno actual, pero la pregunta es quiénes son los que se han visto más beneficiados con transferencias. Y entre los resultados es, si dividimos a la población niveles de ingresos en grupos de 10, son los 10 que menos ingresos tienen, perdón, el 10% que menos ingresos tiene, el 10% que le sigue y así hasta los demás ingresos, nos vamos a dar cuenta que por parte de ingresos, todos los deciles de ingresos se han visto afectados entre 2018 y 2020, independientemente de si eres muy pobre o estás en el grupo 10% de la población más rica, te has visto afectado. Quiero hacer un paréntesis muy breve aquí porque dicen, oye, ¿cómo que 15.800 pesos son los más ricos? Sí, es el promedio, o sea, el ingreso promedio de la población en el grupo de ingresos más alto. Ojos, ingresos por persona, no es ingresos por familia ni por persona. Acabo de decir, en una casa hay 2 personas, el ingreso promedio ahí debería ser arriba de 30,000 pesos. Y muy importante también, Coneval se basa en encuestas de ingreso y gasto de los hogares, en donde también hay temas de muestreo y no se agarran ingresos de hogares con los ingresos más altos, ¿no? Gente que gane millones, pues queda excluida. Entonces, ¿cómo crece el grueso de la población? ¿Qué es lo que vemos del lado derecho? Que las transferencias no subieron para las personas de los 2 deciles más bajos. Es decir, lo que tiene que ver con ingresos por remesas, lo que tiene que ver con transferencias gubernamentales, no se han visto reflejados en los grupos de ingresos más bajos, que es en donde deberían de verse reflejados los ingresos gubernamentales, las transferencias gubernamentales. ¿Esto qué quiere decir? Que es un problema de diseño de los programas de asistencia directa. En otras palabras, lo que están diciendo es, estamos apoyando a la población de manera amplia, o sea, independientemente de si son pobres o no, queremos apoyar a todos, estudiantes, gente de la tercera edad, etcétera, etcétera, pero se están focalizando en gente que es medianamente pobre, o sea, gente de ingresos medios, gente en el decil cuarto, el decil quinto, el decil séptimo, octavo, pero incluso gente del decil medio 10 tiene más beneficio por transferencia
y los del decil 1 y 2 para nada, tienen disminuciones significativas. Entonces hay un problema de diseño. Pobreza por grupos específicos, que es otro rubro también relevante. Esto no es tanto ver el efecto de la pandemia, porque sí hubo incremento en los dos, de 52% a 54% en pobreza infantil, los niños de 5 años o menos, y pobreza en población indígena del 70 al 73%. También tuvo un incremento de 3% de la población. Pero más allá de los números, lo relevante aquí es hacer la comparación con la población general, ¿no? Hay que recordar que a nivel nacional, la población en situación de pobreza, en su sentido más amplio, es de 43%, o sea, es prácticamente 10% menos que los niños de 5 años o menos. Y pues hagan la comparación con la población indígena, ¿no? 73%. Entonces, nada más la intención de esta diapositiva es ver cómo hay grupos que, digo, esto es algo estructural, es algo que tiene desde siempre, que son grupos más vulnerables. La población infantil obviamente implica que son grupos en familias, la familia ya es vulnerable, se agrega gente adicional, los ingresos no son suficientes y se ven afectados, obviamente no generan ingresos ellos, entonces pues, hay un efecto en la familia. Y por otro lado está la población indígena, ¿no? Que también es un tema estructural desde siempre, que tienen una situación de carencia más severa. Sobre todo se ve en la parte de pobreza extrema, 29%, prácticamente un tercio de la población indígena está en situación de pobreza extrema, comparado con 8.5% para la población total. Entonces, ahí es mucho más evidente el problema. Entonces, bueno, en resumen, pues población infantil en pobreza está 10% por arriba de lo nacional, población indígena en pobreza 30% por arriba de lo nacional. Pobreza a nivel estatal, vimos incrementos prácticamente para todos los estados entre 2018 y 2020. Los estados menos afectados son los estados más pequeños, estados de actividad económica sí se ve afectada, pero no con tanta severidad. Pero estados con actividad económica más pujante, pues sí, se vieron muy golpeados. El Estado de México, 1.300.000 personas pasaron a situación de pobreza, que es la pobreza amplia, o sea, pobreza moderada y pobreza extrema. Y en el caso de Nuevo León, en particular, fueron 358.000 personas, de acuerdo con el Coneval, entonces se ubicó en tercer lugar. Si lo vemos de manera absoluta, es decir, viendo cantidad de personas que pasaron a esa situación. Pero más relevante yo creo es verlo en términos relativos, es decir, como proporción de la población, que tanta más gente hay en situación de pobreza, ¿no? Y los dos casos más graves fueron Baja Quintana Roo y Baja California Sur, que comentamos hace un momento. Más arriba, pues son los que se vieron más golpeados por el tema del desempleo y los que se vieron más golpeados por el tema de la lenta recuperación económica. Entonces, Quintana Roo, 63% de incremento en pobreza, Baja California Sur, 58%, y Nuevo León en tercer lugar. O sea, Nuevo León se ha visto afectado en términos tanto absolutos como relativos, es decir, una proporción significativa de su población, o un tercio, ahora sí que aquí es exactamente un tercio, 33%, está en una situación de pobreza que antes no estaban así. Si nos vamos a ver porcentaje de la población en pobreza por estado, o sea, bueno, cuántos tienen más pobreza, nada más para ponernos en contexto, nos vamos a dar cuenta de una realidad que pues, ya muchos sabemos obvia, ¿no? Nuevo León en 2018 estaba en segundo lugar, como el estado con menor pobreza, como porcentaje de la población, era 19.4%, le superaba solamente el estado de Baja California Sur, y pues ahora ya no se ubica, sí ubica en segundo lugar. Baja California Sur es el que perdió varios lugares por su concentración del sector servicios, pero en el caso de Nuevo León, pues 24% de la población, o un cuarto, se ubica en situación de pobreza. Ojo, no pobreza extrema, pobreza en general. Esto implica pues, las 360.000 personas que no estaban en pobreza y que ahora sí están, y en total 1.400.000 personas del estado se ubican en situación de pobreza. Otra cosa más observada en esta tabla es los estados con mayor pobreza en el país, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, con excepción de Puebla y Tlaxcala, no tuvieron incrementos
en pobreza, o no tuvieron incrementos o no hubo incrementos significativos, ¿no? En el caso de Chiapas disminuyó, en el caso de Oaxaca también, y en el caso de Guerrero también hubo una disminución, ¿sí? Sí, hermanito, pues hay que cuidarse, fíjese. Bueno, creo que a alguien se le ve el micrófono por ahí. Entonces, y nos pasamos a la parte de población, perdón, la pobreza extrema por estado. Y aquí, pues sí, es un efecto un poco más severo. Recordemos que la gente en situación de pobreza extrema están por debajo de la línea alimentaria y tienen al menos 3 carencias sociales. Y bajo esta definición, en Nuevo León es un incremento de 84,000 personas. Suena poco, pero como que ya son 84,000 personas que están en una situación mucho más crítica desde 38,500 en 2018. Es decir, en Nuevo León, pues la gente que está en situación de pobreza extrema, el estado con menos pobreza extrema como proporción, nada más 0.7% de la población, y ahorita ya es 2.1%. Es decir, hay 123,000 personas en esa situación en 2020, que quiere decir, seguramente ahorita son un poco más porque las carencias y la recuperación ha sido sumamente lenta. Problema de carencias dentro del Estado es una fotografía igual de severa que en el caso de a nivel nacional. Carencia por acceso a servicios de salud fue la más afectada, 550,000 personas casi afectadas por la desaparición del Seguro Popular, que es más de 1,000,000 de personas, es muchísimo. Y obviando el efecto sobre los ingresos por el tema del desempleo y el subempleo, que también pues, 360,000 personas por debajo de la línea de pobreza por ingresos, 197,000 personas por debajo de la línea de pobreza extrema también. Podemos llegar aquí a decir, oye, ¿cómo es posible que 197,000 personas pasaron a estar por debajo de la línea de pobreza extrema, pero nada más 84,000 personas están en pobreza extrema? Pues porque no no hubo un deterioro para todas esas personas en los rubros de carencias sociales. Es decir, mucha gente dejó de percibir ingresos así y se quedaron sin servicios de salud, pero pues los servicios de vivienda, servicios básicos, servicios, la calidad de la casa, no hay hacinamiento, siguen teniendo servicios de educación, etcétera, independientemente de la calidad. Entonces no pasaron a pobreza extrema, pero no quiere decir que no se vieron afectados. Entonces hay que tener cuidado con los datos, ¿no? Oye, es que nada más 84,000 están en pobreza extrema. Pues sí, pero 197,000 están por debajo de la línea, ¿no? Incremento con respecto a 2018. Y pues 363,000 están por debajo de la pobreza moderada. Y por otro lado también carencia por acceso a seguridad social, 308,000 personas, es gente que se quedó por ahí sin seguro el año pasado debido a despidos. Como porcentaje de la población total de Nuevo León, pues de nuevo el punto más grave es acceso a servicios de salud. 13% de la población a 21% de la población se quedó sin servicios de salud, de un total de 5.86 millones de personas en el estado. Entonces, conclusiones generales, pues en el país hay 3.76 millones más de pobres, 2.1 millones en pobreza extrema, hubo un incremento desproporcionado hacia la pobreza extrema. Entonces, obviamente los pobres moderados pasaron más que los no pobres hacia los pobres moderados. 15.6 millones de personas con carencia por servicios de salud no asociados a la pandemia, pues, tienen que ver más con ajustes estructurales del gobierno y del gasto público. Contracción del ingreso per cápita por transferencias en los 2 deciles más bajos, que también es un tema de planeación. La gente de menos ingresos recibe menos transferencias de lo que lo hacían en 2018. Pobreza infantil, 54%, desproporcionalmente superior al resto de la población. Pobreza de grupos indígenas, 73%. Esos 2 grupos muy vulnerables. Y en Nuevo León, en particular, pues ya lo vimos, ¿no? 358,000 nuevos pobres, en sentido más amplio, 124,000 nuevos pobres extremos, 547,000 personas con carencia en servicios de salud y 174,000 personas más con carencias alimentarias. Riesgos hacia adelante son 3 principalmente, ya voy a concluir la presentación, no sé cómo voy de tiempo. Riesgos hacia adelante, la recuperación económica lenta, se prevé una recuperación económica lenta,
lenta vacunación y nuevos contagios. Recuerden que la pandemia todavía no se acaba y es un factor exógeno que nos afecta mucho. Riesgos al alza para la inflación y sensibilidad a la canasta alimentaria, que es creo que el punto más relevante al final. Crecimiento económico, pues ya sabemos, ¿no? Oye, es que 19.6% en el segundo trimestre, qué rápido estamos creciendo. Pues no, realmente es un efecto rebote. La economía todavía está por debajo de niveles pre-pandemia y ya hacia lo segundo y hacia el tercer y cuarto trimestre del año se prevé una recuperación mucho más lenta, por debajo del 0.5% trimestral. Hay fenómenos de desaceleración. Ahorita, si vemos las noticias, nos vamos a dar cuenta de eso por el tema de la pandemia. Y entonces eso pues va a hacer que la economía cierre el año con un crecimiento arriba del 6%, ¿no? Hacia adelante pues tenemos tres escenarios. Los tres escenarios implican una recuperación lenta, pero pues a términos per cápita, o sea, si dividimos entre el total de la población, que hay que considerar hay una tasa de crecimiento poblacional que anda alrededor del 1% anual, la recuperación pues es todavía más lenta. Los tres escenarios, el central que traemos, implica una recuperación, un crecimiento del 6.3 este año, uno del 2.5 el año que entra, y alcanzaríamos niveles prepandemia, el último pico que no fue ni siquiera en 2019, fue en 2018, ahí se completaría la recuperación en el primer trimestre del 2023, es decir, todavía nos falta bastante. Estados Unidos ya lo logró este trimestre pasado. Y la recuperación per cápita sería hasta el 2025. Entonces, todo este periodo vamos a ver una afectación importante en la situación de ingresos de las familias. Si nos vamos a un escenario más pesimista en el que la economía se ve más afectada este año de lo esperado y un crecimiento del 1.5% el siguiente año por el tema de la pandemia para recuperarse a tasas de 2% hacia adelante, 2023, 2024 en adelante, la recuperación per cápita sería hasta el 2029. Es un escenario pesimista, pero no es imposible que la recuperación de los ingresos por persona se logren entre el 2025 y 2029. Entonces falta bastante. Esta tabla ya la presentamos un principio para enfocarnos nada más en la parte de política fiscal contracíclica, pero si nos comparamos con Estados Unidos, obviamente Estados Unidos es un país muy distinto, con una capacidad de gasto público muy distinta a la de México. Pero bueno, nada más es para fines de comparación general. El crecimiento en 2020, pues la comparación en México fue mucho más severa comparada con Estados Unidos. La recuperación para este año es también más acelerada en Estados Unidos por el tema de estímulos fiscales y monetarios. Y hacia 2022 las expectativas son de una recuperación también más acelerada. La recuperación del PIB para México, ya comentamos, estará alcanzando en el primer trimestre del 2023 para Estados Unidos hasta el segundo trimestre del 2021. Per cápita, ¿no? Nosotros la vemos para el 2025, ellos ya la alcanzaron en el segundo trimestre del 2021. Ellos tuvieron una política fiscal contracíclica del 27% del PIB, nosotros no. El crecimiento del gasto público en inversión física en bueno, obviamente para Estados Unidos es comparado 2020 versus 2019, es del 5.9%. En el caso de México, una contracción del gasto público en inversión física. El gobierno dejó de gastar en infraestructura, inversión física, 8.3%. Y la recuperación del consumo, pues ellos ya la lograron, ¿no? En el primer trimestre del 2021 versus nosotros en el primer trimestre del 2022, que estamos esperando. Población vacunada con esquema completo, hay un rezago significativo, nada más 22.7% de la población. Estos son datos al día miércoles, las variaciones de 2 días son muy pequeñas. Y obviamente esto se ve reflejado en la última ola de contagios. En el caso de Reino Unido, que tiene un esquema de vacunación mucho más completo, o Alemania, el número de muertes casi no ha subido durante las últimas semanas. Estos son promedios móviles de 7 días y los números de muertes están en el eje derecho, nuevos contagiados diarios están en el eje izquierdo. En el caso de Estados Unidos, donde la vacunación sí es muy amplia, pero no tanto como en los países que acabo de mencionar, sí hay un incremento en el número de muertes diarias, donde el promedio móvil ya está acercándose a las 1,000. Y en el caso de México también hay un incremento significativo y marcado por la línea roja. Entonces, no tan severo como ocurrió en enero-febrero, porque sí hay vacunación definitivamente, pero pues sí hay un efecto al alza. Y obviamente esto implica riesgo de restricciones, aunque sean locales, pero que van a limitar la recuperación económica en México, que todavía no es completa. Regresando al tema de la canasta alimentaria, si recuerdan, la alimentaria se ubica para sectores urbanos en 1,810 pesos mensuales. Me voy a enfocar en urbanos porque la inflación, los datos de inflación se reportan
para sectores urbanos. Lo que hice fue muy básico, nada más tomar los precios o las variaciones en precios de los productos que están dentro de la canasta alimentaria. Esto que ven aquí en porcentajes, el peso que tiene la canasta por persona, de acuerdo con el Coneval. Y tomando esos precios, dijimos, bueno, pues, ¿cuáles han sido las variaciones en precios de cada uno de esos productos en lo que va del año con respecto a hace un año, ¿no? Y nos damos cuenta ahí en la gráfica del lado derecho que a un año, o sea, inflación anual de la canasta alimentaria del Coneval es del 7.9%, por arriba del 5.86% del INPC, y si nos vamos a la acumulada en lo que va del año, también está por arriba, ¿no? 6.66%. ¿Qué productos tienen incrementos significativos y que también tienen un peso importante en la canasta? En lo que va del año, perdón, en comparación anual, la manzana, aceite comestible, traen incrementos en precios arriba del 20%. Puerco, tortilla de maíz, jitomate, pollo, carne de res traen incrementos por arriba del 10%. Y pues hay también productos agrícolas que traen incrementos arriba del 5% en su mayoría. Es muy importante señalar, no se incluye en la canasta alimentaria, por ejemplo, precios energéticos, pero gas LP en 2021 acumula un incremento en precios del 26.75%. Maíz tampoco se incluye, pero trae un incremento en precio del 3.8%, no al nivel de lo que se ha visto en mercados internacionales, afortunadamente, pero pues hay que recordar que la tortilla y las tortillerías del país utilizan gas LP, no gas natural. De hecho, arriba del 70% de la población utiliza gas LP para consumo diario y de su casa, no gas natural. Entonces, el incremento en el gas natural implica un incremento en el costo de los alimentos más básicos. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en el precio de la tortilla. Aunque el maíz solamente haya subido 3.8%, el precio de la tortilla a un año es de 13.58%, pero en el acumulado de este año es del 22%. Entonces, obviamente tiene un efecto fuerte sobre la capacidad de consumo de las familias de menos ingresos. Observaciones finales, ya para concluir la presentación. Lo que estamos presentando es una fotografía totalmente que no considera efectos completos de la pandemia ni afectaciones al crecimiento potencial. ¿Qué quiere decir esto? El tema de calidad educativa, por ejemplo, no, independientemente de que las afectaciones no hayan sido tan fuertes en los rubros de rezago educativo, no quiere decir que la calidad educativa no se ha visto afectada, por supuesto que sí, y no se está midiendo aquí. Por otro lado, los efectos negativos de inversión, que comentamos en la parte de crecimiento al principio, que se espera que se recupere todavía hasta 2023, pues también tiene un efecto negativo sobre el crecimiento potencial y sobre la creación de empleos a largo plazo. Entonces, todavía ni se recuperan los empleos totales. De acuerdo al IMSS, todavía hay un rezago de acuerdo con la INOE en las situaciones de empleo, que comentamos por ahí, alrededor de 5 millones de personas que están peor que antes de la pandemia. Y bueno, después de que se recuperen esos, pues hay que recordar que la población sigue creciendo y que todos los años gente entra al mercado laboral y que estas personas no están encontrando posiciones. Entonces, sigue habiendo un deterioro continuo. O sea, no es nada más ver esos indicadores, sino que, por otro lado, pues hay necesidades que no se están satisfaciendo. Hay una clara afectación con sesgos de la población pobre, es lo primero que comentamos. Hubo un incremento más fuerte de la población en pobreza extrema, de la gente en pobreza moderada. La carencia de servicios de salud no está asociada directamente con la pandemia del COVID-19, tiene que ver con cambio estructural de los programas del gobierno. El diseño de las transferencias tampoco prioriza a las personas de menores ingresos, en los deciles 1 y 2, que tuvieron pérdidas de ingresos por transferencias. La pobreza afecta con mayor fuerza a grupos específicos, ya lo repetimos en varias ocasiones, niños menores de 5 años y poblaciones indígenas, que es un problema estructural. Lenta recuperación económica, que puede agravar el problema de pobreza en los siguientes meses y años, que también ya lo estuvimos mencionando en varias ocasiones. Presiones inflacionarias que pueden agravar el problema de pobreza en los próximos meses y años. Esas también lo comentamos, esperamos que se mantengan. Y por último, cambios estructurales, ¿no? La política social, la inversión y el crecimiento, calidad de educación y calidad de servicios de salud, pues han tenido un deterioro hacia adelante y seguramente van a implicar un crecimiento más lento y un ritmo de recuperación más lento para las personas que cayeron en situación de pobreza. Y por mi parte es todo.
Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por esta ponencia tan completa, tan a detalle, tan profunda, que permite conocer con los datos oficiales, los datos que presenta las mismas entidades de gobierno, cuál es la situación actual de pobreza, de recuperación económica y cuáles serían las perspectivas. A continuación vamos a tener algunos minutos para preguntas. Por favor, si desean preguntar, pueden escribir en el chat sus preguntas. Ahí ya hay una. Escriban en el chat sus preguntas para que él pueda irlas respondiendo. No sé, licenciado, si quieres empezar con ahí la primera. Sí, cómo no. Sí, estaba viendo la pregunta. Okay. Lo voy a leer como quiera. Algunas opiniones señalan la posibilidad de falta de abasto de alimentos, producto de la caída de importaciones, la falta de siembra y el quiebre de líneas de distribución principalmente. ¿Sería un riesgo real en Nuevo León? Sí, es un riesgo real, no nada más en Nuevo León, es global, pero son temas separados. El tema de abasto de alimentos no es tan severo, o sea, no es un problema de abasto, es un tema de redistribución. Por ejemplo, el tema del maíz, los incrementos en precios de maíz tienen que ver principalmente con una demanda muy fuerte de China. Hace un par de años hubo una plaga que mató una cantidad importante hay una persona en el departamento de análisis económico en el banco, y así les dicen, ¿no? Puerquitos, murieron muchos animales. Allá, millones, y la demanda por ese producto cayó mucho. Ellos alimentan esos animales con maíz. Y ahorita, pues, se recuperó esa demanda en los últimos meses, en los últimos 2 años, y eso está haciendo que la demanda por maíz de parte de ellos suba muchísimo. Ese incremento en la demanda, obviamente, ocasionó presiones al alza en precios en un momento en el que hay sequía en el caso de México y se retrasó la cosecha de maíz en Estados Unidos y en Brasil. Entonces, fue como una tormenta perfecta ahí para precios. Entonces, eso genera incrementos en precios. No es tanto que no haya maíz, aunque hubo rezagos, pero sí ocasiona incrementos en precios. Igual con otros productos agrícolas, es ese tipo de fenómenos, no es que haya escasez. Producto de caída de importaciones, bueno, las importaciones de hecho se están recuperando más rápido que las exportaciones debido a la demanda de bienes de consumo en el caso de México. Lo que sí hay problemas con las líneas de distribución, y lo comentamos hace un momento, ¿no? Con la parte de costos más elevados de transporte, sobre todo transporte a través de vía marítima, ¿no? Entonces, igual, es incrementos en precios finales, no tanto que no vayan a llegar los productos nunca, sino que pues se están tardando, son más caros, y sí puede haber escasez temporal de algunos productos. Un caso muy claro es el de los automóviles, ¿no? No quiere decir que no hay automóviles nuevos, pero pues van a ir subiendo los precios. ¿Y es un riesgo real para Nuevo León? Sí, es un riesgo real para todo el país. El Coneval da datos sobre perspectiva, es decir, ¿de qué se puede esperar el próximo año? No, Coneval no hacen tanto proyecciones, Coneval van haciendo estudios. Eso sí, la información de Coneval, esos estudios no son todos los años, pero lo que sí van haciendo es actualizar mes a mes las líneas de pobreza. Esos son mensuales. La última es la de junio, se va a actualizar ya próximamente la de julio. Entonces pueden ir monitoreando los que estén interesados en eso. Mes a mes cuáles son las líneas de pobreza para zonas urbanas y zonas rurales. Y hacen muchos estudios, o sea, no nada más son las mediciones de pobreza nacionales. Tienen información por estado, tienen información sobre carencias sociales por estado muy desagregadas, son reportes muy extensos, pero se los recomiendo muchísimo, sobre todo a gente que está viendo temas sociales. Bueno, y no sé si tú quieras decir algo, Marcial, con temas de huertos. No, por favor. No, realmente aquí no sabría responder esto directamente. Yo creo que el tema de calidad de vida, o sea, sí hay un problema de carencias,
caray, es un tema muy complejo, ¿no? Porque estamos viendo si puedes mejorar la calidad de vida a través de sustitución de productos, ¿no? Oye, pues, estás viendo una afectación en ingresos, entonces mejor vamos a ver cómo podemos mejorar el consumo de alimentos de la población. Lo que hace la ENIG, que puse por ahí la tabla donde hacen una pregunta de la situación alimentaria de las familias. Ellos consideran un ingreso muy astringente y lo mezclan con la capacidad para consumir alimentos, ¿no? Entonces, lo que están ellos incluyendo en la canasta alimentaria, el Coneval, es una serie de alimentos básicos, donde no hay comida chatarra, donde no hay, o sea, son frijol, arroz, etcétera, etcétera. Y esos alimentos, o sea, realmente estirar un presupuesto de 1,800 pesos al mes es bastante complicado. Pensar en, oye, vamos a mejorar la calidad, más bien la gente cae en alimentos chatarra porque no pueden adquirir alimentos de más calidad, ¿no? Ahora, para el resto de la población y la gente de los deciles 8, 9, 10, los más altos, posiblemente sí, ¿no? Nosotros que tenemos una situación de ingresos más holgada, pues sí nos podría caer bien eso, pero es una situación muy distinta. El crimen organizado influye sobre factores de recuperación, control de zonas aguacateras, ciertos hacia puertos, cobro de rutas. Sí, no, Coneval no mide eso. La encuesta de especialistas de Banco de México, que se publica de forma mensual, y yo quería contestar esa encuesta varias ocasiones, desde siempre preguntan en la sección de opinión, básicamente, cuáles son riesgos que ven para la actividad económica que no son de indicadores, ¿no? Temas de corrupción, etcétera. Y el tema de seguridad y Estado de Derecho siempre ha estado entre los puntos más altos entre los que la responden. No es algo que se suele ver en temas, digo, los bancos no tienden a hablar de eso, nosotros en base no tendemos a hablar de eso, porque estamos enfocados más en indicadores macro, pero definitivamente sí, el hecho de que haya Estado de Derecho o falta de Estado de Derecho en algunas regiones del país afecta su recuperación y afecta su crecimiento. O sea, las zonas más pobres también son las más débiles en ese aspecto. Por otro lado, el tema de bloqueos ha sido un problema para la industria automotriz. Se han bloqueado vías férreas por allá de Guerrero, Michoacán, en meses recientes y han sido muy, muy recurrentes. Y eso afecta los flujos comerciales hacia Estados Unidos de algunos productos. Entonces, hay que recordar que por allá hay puertos. Entonces, sí es una afectación directa. No es lo más grave, pero sí es una afectación directa. Dado el perfil del nuevo gobernador electo, ¿qué perfil está en el contexto? Es una pregunta muy complicada. No sé si yo puedo responder eso, porque al final del día son temas políticos y realmente no está muy claro cuáles van a ser las políticas que van a impulsar. ¿Sabes si existe algún? El INSABI. El INSABI es la sustitución del Seguro Popular. El problema ahí es precisamente la aplicación. Sí, vimos que bajó el grado de cobertura como en 20 millones de personas. Entonces, las personas en carencia de seguridad de salud, el incremento fue casi 16 millones de personas, nada más en México. Entonces, ya está el programa. El problema es la amplitud del programa. ¿Cómo se explica la estabilidad del dólar peso ante la caída del PIB? Esa sí me la sé muy bien. El tema del peso dólar depende de flujos. Caray, o sea, el tipo de cambio está determinado por transacciones de compra y venta, ¿no? De dólares y de pesos. No tanto por el nivel de la actividad económica. Entonces, lo que vimos nosotros el año pasado, durante el segundo trimestre, se disparó el tipo de cambio a niveles por arriba de 25 pesos por dólar, pero no por el PIB, sino porque si tú tienes un escenario de construcción económica fuerte que le va a pegar sobre todo a las economías emergentes como México, lo que ocasiona son flujos hacia activos más seguros o hacia activos denominados en divisas extranjeras, y entonces tienes presiones en contra del peso, y hay que recordar que el peso se utiliza para especular también. La gente gana vendiendo y comprando dólares. Entonces, un montón de especuladores pues también empiezan a comprar dólares a la espera de que el peso se deprecie y luego compran pesos y así se la llevan. Entonces, se da un salto muy fuerte, pero no quiere decir que los flujos van a ser eternos en contra del peso.
conforme se va recuperando la economía, las exportaciones, comentamos, se recuperaron muy rápido. De hecho, alcanzaron niveles históricos a finales del año pasado y principios de este año. Entonces son flujos de dólares históricos para México. Las remesas están en niveles históricos. Por ahí hay la discusión de que si son flujos ilegales o no. Al final del día son flujos de dólares. Entonces, entre remesas, exportaciones, hay flujos muy fuertes. Y nada más esos dos tienen para permitir que el peso se siga apreciando. Sí hay salidas de capitales, sobre todo en valores gubernamentales. Más o menos el 25% de los flujos de los capitales extranjeros en valores gubernamentales de México han salido desde que empezó la recesión del año pasado, pero pues esto no ha sido suficiente para que el peso se deprecie. Más bien lo que pasa ahí es que se dejó de apreciar, o sea, se mantiene niveles entre el 19.80 a 20.10 pesos por dólar, pero es estabilidad más que depreciación. Y ojo, que el peso vaya para abajo o que el tipo de cambio se vaya a 19 pesos por dólar, por ejemplo, no quiere decir que la economía va bien, quiere decir que hay flujos de dólares nada más. Ahí hay otra pregunta ya. Si los problemas. Menos personas. Menos personas. Digo, hay varias mediciones, pero son como 8 millones menos de personas que se abarcan en programas sociales. O sea, sí son programas que abarcan a menos gente y por los resultados de Coneval que abarcan a menos pobres, sobre todo en los 2 deciles más bajos de ingresos. ¿La recuperación económica impacta la ciudad? Sí, por supuesto. Definitivamente que sí. La recuperación que tenemos hasta ahorita está muy fundamentada en la recuperación económica de Estados Unidos. La parte de exportaciones, comentamos en un principio, es lo que arrastró la recuperación económica de México el año pasado, perdón, y la recuperación de las exportaciones. Si recuerdan, comenté por ahí que las exportaciones se recuperaron por completo a finales del 2020, es por Estados Unidos totalmente. Y por otro lado, las remesas, si bien puede haber flujos ahí de temas de crimen y demás ilegales, transferencias de dinero de ese tipo, mucha gente que trabaja en Estados Unidos o con nacionales es gente que se dedica al sector servicios, es gente que está trabajando en sectores básicos de preparación de alimentos o cultivo de alimentos, cosechas y demás. Pues aunque sea gente que no gana mucho, pues gana bien con respecto a niveles de ingresos en México y pueden mandar remesas. Y son actividades, muchas de estas, durante la pandemia esenciales, como el caso de los alimentos, ¿no? Gente que trabaja en el campo. Sean ciudadanos o no. Los que están en las ciudades, en sector servicios, sí se vieron muy afectados, pero recibieron apoyo por desempleo. Muchos mexicanos son ciudadanos, o sea, gente que tiene familia acá y que manda remesas. Entonces, los apoyos fiscales permitieron que siguieran enviando remesas. No hubo una caída de remesas por la pandemia como ocurrió en recesiones anteriores, como la de 2008-2009. Fue por esas transferencias del gobierno. Y por último, esa recuperación más reciente del sector servicios hace que esa gente pues recupere su empleo y pueda seguir enviando remesas. Entonces, por eso las remesas llevan ya, si no me equivoco, más de 30 meses consecutivos que el flujo de 12 meses esté en máximos históricos. Es por ese tema. La reforma laboral impactará sobre la recuperación económica. Caso de negociación. A lo mejor Gaby Siller, que es mi jefa, tendrá una opinión distinta. Yo creo que no. La reforma laboral sí puede impactar sobre el ritmo de recuperación del empleo, pero lo que estamos viendo ahorita con los datos del IMSS es que el empleo se está recuperando a un ritmo estable y que las empresas están haciendo una transición de personas que estaban en condiciones de contratos, el outsourcing, pues, hacer contratos directos con la empresa. Entonces, se están ajustando.
Y por otro lado, el tema de las renegociaciones de contratos laborales, lo de la planta de Siemens Celao, es más preocupante, más que, de hecho yo lo veo con buenos ojos, ¿no? Aquí haciendo un paréntesis, las economías sólidas o las economías fuertes tienen leyes laborales fuertes que protegen a los empleados, ¿no? Digo, mucha gente del sector empresarial dice, no, se va a caer el mundo porque estamos protegiendo a los empleados y estamos, no, por supuesto que no. Se ven afectados ellos, pero no, para nada. Ahora, ¿sí puede inhibir la inversión? Sí, pero pues eso de andar atrayendo inversión a través de mantener a la gente desprotegida, pues tampoco es algo de una economía avanzada. El problema es que las economías avanzadas también contribuyen por otro lado, ¿no? Los gobiernos contribuyen con un buen gasto público, no tumbando el gasto en inversión, como es el caso de México, con buenos programas sociales, no destruyéndolos, como es el caso de México. Entonces, pues, por un lado estás haciendo daño y por otro lado dificultas la inversión. Y en el caso de Siemens y Lao, es más preocupante que pudieran imponer sanciones desde Estados Unidos a que se resuelva el problema ahorita. O sea, realmente lo que va a pasar es que van a escoger un nuevo sindicato y van a seguir para adelante con el tema. Pero mientras haya buena relación con Estados Unidos, entre la Secretaría de Economía y el USTR, que es el departamento, sí, pues el encargado de las negociaciones comerciales con México en Estados Unidos, yo creo que todo va por buen camino. ¿Están en riesgo las pensiones del IMSS en el mediano plazo? No, realmente no es un riesgo. Vaya, no hemos leído nada que hable sobre riesgos por el lado de pensiones. Lo que evitó que hubiera problema por ese lado es que pues, eso ya son leyes viejas, ¿no? De los 90s, que se pasó a hacer el sistema de Afores para disminuir la carga por el lado de las pensiones. Que el INSABI no quiera estar inscrito para tener acceso a medicamentos y servicios de salud puede ser indicador del por qué la disminución número. Sí, la verdad es que ya ahí sería tema, o sea, este es un tema muy amplio, el de INSABI, sí leí del tema, pero yo creo que sería conveniente a lo mejor una pregunta para un experto en temas de servicios de salud. ¿Por qué razón el INSABI no ha logrado la cobertura que tenía el Seguro Popular? No puedo responder eso con amplitud. Muy bien. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, le damos un enorme agradecimiento al licenciado Jesús López por esta ponencia.